¿Qué pasa con la economía de un país cuando su gobierno decide subir impuestos, darle más poder a los sindicatos e incrementar la participación del Estado en distintas áreas? Aunque te parezca difícil de creer, el país que hizo todas estas cosas en años recientes es nuestro vecino Chile, y los resultados han sido bastante malos. Para conversar sobre este tema, tengo el gusto de recibir hoy en mi canal a Pablo Paniagua, uno de los autores del trabajo Cambios de política y desaceleración del crecimiento en Chile, evaluación de la década perdida del milagro latinoamericano. El doctor Pablo Paniagua es economista y fellow de la Universidad King's College de Londres. También es profesor de economía política y director de la maestría en filosofía, política y economía de la Universidad del Desarrollo. Pablo recibió su doctorado en economía política en la Universidad de Londres y trabajó en el sector financiero durante más de 5 años. Sus investigaciones hoy se centran en problemas de gobernanza y análisis institucional. Además, es autor de más de 30 artículos y libros que tratan sobre diversos aspectos de la economía política, la filosofía y la gobernanza. Un gusto para mí hablar con Pablo hoy. Bueno, buenos días, Pablo. Un gusto tenerte acá. Bueno, escribiste un trabajo muy importante con algunos colegas, ¿no? Que traducido al español sería algo así como cambios de política y la ralentización del crecimiento en Chile, ¿no? Un trabajo escrito con Emiliano Toni, Patricio Órdenes y tu persona. Así que me resultó muy interesante, me parece que a los suscriptores de mi canal les va a resultar también muy interesante. Y la primera pregunta que quería hacerte es, uno tiene la idea de que Chile es un modelo de crecimiento y desarrollo, lo hemos estudiado como justamente eso, al menos a partir de los años 70, 80, 80 en adelante. Sin embargo, ustedes están viendo que en el último tiempo esto no es así, ¿no? Entonces, ¿qué me podés decir del Chile de 2014 en adelante, que es el periodo que ustedes analizan en este trabajo? Bueno, de partida agradecerte por la invitación, Iván. Muchas gracias por estar en tu canal. Muy contento, siempre veo tu canal, así que honorado de ser parte de los invitados. Así que, bueno, nuestro paper, que está todavía en formato de working paper, ahora lo estamos empezando a mandar a una revista, por lo que todavía ha pasado por algún par de peer reviews, pero no peer review oficial. Pero lo que nosotros tratamos de hacer en este paper es tratar de entender cómo las políticas públicas en Chile en la última década podrían ser consideradas como un cambio de régimen de política pública que ha hecho que el país se ha ralentizado económicamente. Y como bien dijiste tú, Chile, de cierta manera, siempre ha sido como el niño bonito, ¿no es cierto?, de la región, siempre ha sido la economía que se ha estudiado, ¿no es cierto?, mucho. Pero hoy, particularmente desde 2014 en adelante, Chile es como una paradoja a nivel de desarrollo económico, porque pasó de ser uno de los países que crecía más rápido que el mundo rápidamente a crecer muy por debajo del mundo. Entonces, es extraño porque es un país que entre los años 85 y 2014 crecía por sobre el promedio de la región, por sobre el promedio del mundo, y algo pasó en la última década que pasó de estar por sobre la media a estar por debajo de la media, ¿no es cierto? Entonces, ese es como un puzzle que no ha sido estudiado, como bien decías tú, el desarrollo en Chile del año 80 ha sido requete contraestudiado, ¿no es cierto? La liberalización de los Chicago Boys, ¿no es cierto? Todas las reformas pro mercado que hicieron que el país creciera a tasas nunca antes vistas, pero nosotros argumentamos que desde el 2014 en adelante esa como desaceleración que ha tenido Chile no se ha estudiado bastante. Entonces la idea es como hacerle un doble clic a estos últimos 10 años y tratar de entender por qué le pasó a Chile, por qué de pasar de ser, ¿no es cierto?, el milagro chileno, ¿no es cierto? Gary Becker, el premio Nobel de Economía de Chicago, ¿no es cierto?, llamó Chile el milagro, ¿no es cierto?, el milagro chileno. Pero algo le pasó a este milagro, que pareciera ser que ya no es un milagro, ¿no es cierto? Entonces la idea era tratar de entender si hay efecto interno, hay efecto externo, ¿no es cierto?, que hayan afectado eso. Y bueno, nuestro paper obviamente argumenta que son sobre todo factores internos los que han afectado para mal y han hecho que el país haya desacelerado, creciendo por debajo de la media del mundo. Perfecto. Antes de ir a esas causas, para seguir con la descripción, hay un gráfico que no sé si tenés a mano el trabajo, pero es la figura 2 que está en la página 8, ¿no? Sí. Yo lo voy a poner ahí en pantalla para que se vea.
Pero Perfecto. es muy elocuente, digamos. ¿Podés explicarnos un poco de qué se tratan esas líneas que en cierto momento se corren y se empiezan a mover para abajo cuando iban con una tendencia ascendente? Claro, bueno, nuestro paper, después vamos a hablar de la metodología. El inicio del paper hace como un poco de descriptive analytics y mostramos un poco de número descriptivo con respecto a al público chileno, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos. Y como bien decías tú, en el gráfico 2 lo que nosotros tratamos de ver es el GDP per cápita de Chile, o el crecimiento económico de Chile vis a vis el mundo, vis a vis otros países. Entonces, es decir, es como un ratio, ¿no es cierto?, de cuánto crece el país en comparación con otros sectores, con otra economía o con el mundo. Entonces, efectivamente, podemos ver que, bueno, ahora tú vas a poner el gráfico, podemos ver que Chile, desde el 90 hasta el 2014, crecía por sobre, a velocidades más rápidas que el mundo, más rápidos que otros países, lo que significaba que efectivamente Chile está haciendo las cosas bien. A pesar de que había un buen clima externo, acuérdate que entre los años 90 y los años 2010 estamos en el boom de la globalización, ¿no es cierto? Las cosas estaban, el fin de la historia de Fukuyama, ¿no es cierto? El liberalismo había ganado, las ideas de promercado estaban avanzando y el mundo parecía, ¿no es cierto?, encauzarse en este libre mercado globalista. Y Chile, dentro de ese contexto positivo, aún así crecía por sobre, lo hacía aún mejor que el resto de los países, hasta el 2014, donde se ve efectivamente un quiebre de tendencia. Chile empieza a irle relativamente mucho mejor que el resto y algo pasa que el 2014 en adelante empieza a hacerlo significativamente peor que todos los demás. Entonces ahí hay como una paradoja. Como un país que lo hace bien, incluso dentro de un contexto donde todos lo están haciendo bien, pasa a hacerlo mal dentro de un contexto que no pareciera que todos lo están haciendo mal. De hecho, uno mira, ¿no es cierto?, entre el 2010 y el 2020, el mundo no cayó, bueno, tenemos el COVID después del 2020, pero entre el 2010 y el 2020 parecía ser que el mundo no cae en una guerra mundial, ¿no es cierto?, en una pandemia, pero así todo Chile se desacelera. Entonces, el gráfico lo utilizamos de cierta manera como para argumentar de que algo interno pareciera haber sucedido. Y ahí, bueno, hay todo un debate, ¿no es cierto?, en Latinoamérica con respecto a si lo que ha pasado en la región es externo o si lo que ha pasado en la región es interno, ¿no es cierto? Bueno, claro, justamente alguien podría decir, bueno, claro, en el año 2013, 2014 cayó el precio del petróleo, se terminó el boom de commodities. Seguramente que Chile está desacelerándose por una cuestión internacional que tiene que ver con los precios de las materias primas. Ustedes se hacen esa pregunta, pero llegan a otra conclusión, ¿verdad? Claro, bueno, durante esos años en Latinoamérica hubo un debate intenso con respecto a qué le estaba pasando a la región. De hecho, en el paper nosotros hablamos de como la Latin American Spring o la década perdida. Incluso mucha gente habla que durante el 2012 y el 2020 Latinoamérica estaba en una década perdida debido a, ¿no es cierto?, al colapso del boom de los commodities, ¿no es cierto? Y ahí están todos los países como Venezuela, ¿no es cierto?, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, que son países que se benefician directamente del boom de los commodities, que les fue muy bien, ¿no es cierto?, durante los años 90, que repartieron riqueza, ¿no es cierto?, algunos de forma discriteriada, otros de forma populista, pero repartieron riqueza, pareciera que la ido muy bien, y de repente todos estos países empezaron a desacelerarse, y guarda tú, después de un par de años, todos empezaron a explotar políticamente, ¿no es cierto? Revolución en Perú, en Bolivia, en Chile, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este contexto, uno tendría que pensar, bueno, Chile pareciera ser solamente parte de esta primavera latinoamericana, ¿no es cierto?, donde todos se desaceleraron, el boom de los commodities terminó, Chile forma parte de esa tendencia. Nosotros tratamos de argumentar que en realidad Chile no representa parte de esa tendencia, sino que es debido a un cambio de la política pública. Y para eso nosotros utilizamos el método que se llama el método de control sintético o Synthetic Control Method para crear un contrafactual chileno para tratar de ver, obviamente, si efectivamente esta desaceleración chilena se parece al resto de los países latinoamericanos debido al fin de los números commodities o es un efecto interno debido a las políticas públicas desde el 2014 en adelante. Y entonces, ¿qué concluyen? Fue el fin del boom de los commodities o tuvo que ver con algunas cuestiones internas? Y si fuera ese el caso, bueno, ¿cuáles son esas cuestiones internas, no? Claro. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer, utilizando a través del método sintético, nosotros lo tratamos de crear es un synthetic counterfactual, como un contrafactual sintético basado en otros países, como en una piscina de países representativos, y crear un Chile ficticio
de qué hubiera sido Chile sin las reformas políticas. Entonces, tenemos el Chile real y tenemos un Chile contrafactual, y ese Chile contrafactual está construido de forma sintética por pedacitos de otros países. Así se hace el método. Con la idea de crear como un contrafactual más robusto en comparación con el Chile normal, diciendo, bueno, esto hubiera pasado a Chile si no hubiera hecho esa reforma interna, ¿no es cierto? Bueno, y ahí a través del método y a través de distintas test de robustez, nosotros tratamos de cierta manera sostener empíricamente que efectivamente se atribuye más a estos factores internos. Y ahora con respecto a qué factores internos, quizás obviamente, dado que tu canal es un poco más internacional, mucha gente no sabe lo que ha ocurrido en Chile en la última década. En el 2014, particularmente, Chile tiene un cambio presidencial bastante fuerte. En el 2014 llega el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet al poder, en marzo del 2014, con una nueva coalición, nunca antes vista desde el retorno de la democracia, que incluye, entre otras cosas, al Partido Comunista por primera vez desde la elección de Salvador Allende, que llegan al poder con una retórica antineoliberal, antimercado, ¿no es cierto?, nunca antes vista desde el retorno a la democracia. Acuérdate que Chile, desde la dictadura en adelante, ¿no es cierto?, se había generado un consenso político, tanto desde la izquierda como de la derecha, de que las reformas pro mercado eran buenas, eran positivas, ayudaban al país, ¿no es cierto? De hecho, recomiendo a todos leer el maravilloso libro de Sebastián Edwards al respecto de esto, que se llama El Proyecto de Chile, Chile Project, y en él Edwards cuenta, ¿no es cierto?, estos últimos 30 años. Y hubo un consenso político desde la transición a la democracia, desde 1990 hasta el 2003 aproximadamente, hubo un consenso político donde el lado de la derecha y el lado de la izquierda creían que utilizar los mercados, la privatización, el comercio internacional, todas las cosas, ¿no es cierto?, del Washington Consensus, que ahora obviamente en Latinoamérica se critican mucho, pero en Chile se creían que era la forma de desarrollarse hasta que llega esta nueva coalición de Michelle Bachelet al poder con un nuevo discurso antimercado, anti-empresas, ¿no es cierto? Anti-globalización, anti-neoliberalismo, por así decirlo. Y de hecho, nosotros en el paper ponemos una frase muy famosa de el presidente del Senado en la época, cuando llega la nueva coalición, que se llamaba Nueva Mayoría, él dice, nosotros no solo vamos a poner una retroexcavadora, vamos a poner una retroexcavadora para desmontar el modelo neoliberal chileno. Entonces, bueno, nosotros, haciendo doble clic a eso, analizamos esta batería de reformas que pone el gobierno de Michelle Bachelet en 2014, que son varias, en un solo año, y vemos que, y eso en nuestro modelo es como el treatment effect, el efecto de tratamiento, es como el shock, ¿no es cierto? Piensa, por ejemplo, que cuando uno estudia Alemania, ¿no es cierto? Y cuando hay esa liberalización alemana, ¿no es cierto? Cuando cae el muro de Berlín, es un tratamiento, ¿no es cierto? Que es un shock bastante claro. Nosotros argumentamos que este del 2014 es un cambio de policy framework bastante claro que puede ser visto como un tratamiento, como un efecto tratamiento, como un shock dentro del modelo sintético. O sea, ustedes, para profundizar ahí un poco en la metodología, esto seguramente le va a interesar a muchos que están pensando en estudiar economía o que estudian economía, esta metodología que utilizan podría ser denominada bastante nueva, de vanguardia, ¿no? Para calcular esta idea de lo contrafáctico, que siempre es difícil, ¿no? Claro, Ustedes claro, toman a Chile y dicen, bueno, esta es la evolución del PBI per cápita chileno. Tengo que tomar un contrafáctico o sea, toman a otros países en donde no haya existido este cambio de régimen político, ¿verdad? Eso es lo que claro. intentan, de eso se trata la metodología. Claro, una de las cosas más complicadas de las ciencias sociales, sobre todo de la economía, es tener contrafactuales limpios, contrafácticos limpios, ¿no es cierto? Generalmente no tenemos experimentos naturales. Hay pocos, por ejemplo, Corea del Norte, Corea del Sur es un caso, ¿no es cierto?, natural, donde uno puede estudiar los efectos de las instituciones de forma clara, ¿no es cierto? Pero en la economía tenemos muy pocos de estos tratamientos tan limpios, tan fáciles de dilucidar, por lo que el contrafáctico es un problema. Y en las últimas décadas, sobre todo después del trabajo de Abadí, que es un economista español, desde el 2008-2010 él publicó el primer paper de Synthetic Control en American Economic Review, y se ha transformado como en la vanguardia de crear estos contrafácticos sintéticos para tratar de estudiar intervenciones. Particularmente Abadí, que él es vasco,
el primer paper de sintético control estudia el efecto contrafactual de qué le hubiera pasado al País Vasco si no hubiera tenido terrorismo. Entonces él construye un contrafactual español basado en un pool de regiones españolas para hacer un contrafáctico del País Vasco y ver qué hubiera sido el País Vasco a nivel de desarrollo económico si no hubiera tenido el terrorismo interno. Ese el primer paper seminal de esta metodología que se llama Synthetic Control Method, y ha agarrado un vuelo enorme. De hecho, se lo recomiendo a todos aquellos interesados en economía empírica de meterse a estudiarlo, porque es una forma muy interesante de hacer contrafactuales y de estudiar los efectos de las políticas públicas. Se aplica mucho también en efectos como medicina, porque la medicina tiene intervenciones, ¿no es cierto?, muy limpias, ¿no es cierto? Por ejemplo, crear impuesto al tabaco y qué efecto ocurre, ¿no es cierto? Entonces ahí se pueden, cuando hay como tratamientos muy limpios, muy claros, se pueden hacer estos efectos contrafactuales. Entonces, como te decía, y la metodología consiste en crear este sintético haciendo un pool de otros países que replican el movimiento de Chile. Entonces, por ejemplo, hay un gráfico que tenemos nosotros que muestra el GDP de Chile, y lo que trata de hacer el algoritmo machar, es seguir el GDP de Chile durante 20 años antes de la intervención. Entonces, como reconstruir a Chile a través de pedacitos de otros países. Y con eso, y con ese modelo, uno puede tener el contrafactual después de la intervención, diciendo, bueno, sigamos la tendencia y comparémosla con el real Chile después de la intervención, ¿no es cierto? Bien, bien. Antes de ir a ese gráfico que lo quiero mostrar, me quedé con la duda. ¿A qué conclusión llegó Abadí sobre el País Vasco? Bueno, que efectivamente, claro, efectivamente el terrorismo en el País Vasco penalizó efectivamente el desarrollo económico de la región por décadas. Tanto así que en materia de crecimiento, de PIB per cápita, de riqueza, definitivamente afectó de forma sustancial al país. Y bueno, desde ahí en adelante Abadí se ha hecho famoso y probablemente va a ganar el premio Nobel de aquí a unos 10 años, 20 años más, muy parecido a lo que hizo Card, ¿no es cierto?, con la revolución de econométrica, que ganó hace poco. Card ganó hace como 3 años el Nobel. Ahí probablemente gane el Nobel por sus contribuciones metodológicas a crear contrafactuales sintéticos. Obviamente, esta metodología también tiene detractores y tiene críticos, porque la construcción del contrafactual puede traer a cherry picking, puede traer biases, porque uno dice, bueno, construyo un contrafactual chileno y pongo, por ejemplo, en nuestro caso, a China y Australia. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué China y Australia forman parte de tu contrafactual sintético? Bueno, es toda una discusión metodológica, pero es un método sin duda interesante para aquellos interesados en hacer contrafactual. Y de hecho, hay un paper parecido al nuestro que hace un contrafactual de Argentina, que también es interesante ver que hay un economista que dice, bueno, ¿qué hubiera pasado a Argentina si no hubiera tenido, ¿no es cierto?, esta transición hacia los populismos peronistas durante los últimos 30 años? Sí, 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 lo voy a leer y lo voy a comentar en mi canal en algún momento porque está muy interesante ese trabajo. Vayamos entonces a esta figura 3, ¿no? Este gráfico em, sobre el sintético, ¿no? Este contrafáctico y el Chile verdadero. ¿Cuáles son las conclusiones que sacan, digo, cuantitativamente? ¿Cuánto perdió Chile por este cambio de políticas iniciado en el año 2014? Primero, quizá, voy a volver al tema de las políticas. ¿Qué políticas fueron? Porque quizás Ah, sí, 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 claro. Te lo muchos iba no a saben. preguntar después, sí, sí. Sí, bueno, en el 2014, como te decía, cuando llega Michelle Bachelet al poder con toda una retórica de desmontar el modelo neoliberal chileno, la coalición de Michelle Bachelet llega al poder también al Senado, al Congreso y al Senado, con amplias mayorías. Entonces tenían espacio para instaurar varias reformas. Y lo que hacen es que en un solo año, es decir, el 2014, lanzan un paquete de reformas que nosotros denominamos seis, que son bastante importantes. Primero, la reforma tributaria más importante en la historia de Chile, desde la democracia, ¿no es cierto?, donde se suben las tasas corporativas. La idea es subir los impuestos a las empresas. Entonces hay un cambio del régimen de impuestos importante. Segundo, hay un cambio del sistema electoral. La presidenta Bachelet instaurar una reforma electoral que cambió sustancialmente cómo se elegían a los representantes de la democracia representativa en Chile. Tercero,
abrió una discusión constitucional con la idea de cambiar la constitución, porque la mayoría del mundo de izquierda, de cierta manera, aborrece la constitución que tiene Chile porque es la constitución, ¿no es cierto?, de Pinochet. Entonces, el gobierno de Michelle Bachelet instauró la idea de cambiar, ¿no es cierto?, la constitución de Pinochet. Tercero, una reforma educacional importante con la idea de desprivatizar tipo, de cierta manera, empujar hacia afuera a los privados de la educación pública. Y finalmente, una reforma laboral para darle más poder a los sindicatos en la hora de negociar con respecto a las empresas, y un sistema y una reforma de pensiones con la idea de tratar de desprivatizar también el sector de las pensiones. Acuérdense que Chile de cierta manera, desde los años 80 en adelante, empezó a privatizar muchas cosas, como la educación, ¿no es cierto?, como el sistema de pensiones. Los privados juegan un rol muy importante en muchas cosas en Chile, desde la construcción de carreteras, ¿no es cierto?, de la construcción de las cárceles, desde la educación, el manejo de las pensiones, ¿no es cierto? De hecho, el presidente nuevo argentino ve eso como un buen ejemplo, ¿no es cierto?, hacia privatizar. El gobierno de Michelle Bachelet lo vio como un mal ejemplo. Lo que querían hacer ellos era desprivatizar o de cierta manera como empujar, como hacer, reempujar hacia afuera a los mercados dentro de todas estas áreas que denominamos. Entonces, estas 6 reformas se lanzan en un solo año. Obviamente nosotros no somos en grado de individuar cuál específicamente es la que hace más daño. Bueno, la reforma electoral cambió circunstancialmente, ¿no es cierto?, cómo se eligen a los políticos en Chile, pero no sabemos, es difícil estimar causalidad. Entonces, el paquete, nosotros somos en grado de estimar como la causalidad del paquete, pero no somos grados de individuar cuál de ellas específicamente es la que tiene más peso. Probablemente mi intuición es que obviamente la reforma de los impuestos corporativos es probablemente una de las reformas que más causó daño, pero en su conjunto generaron incerteza económica, generaron volatilidad, que hicieron, ¿no es cierto?, que el Chile contrafactual creciera más rápido. Entonces ahí, ahora podemos volver a tu Sí. pregunta. Ahora volvemos a ese gráfico, ¿no? Pero bueno, algo que decimos siempre, por lo menos en Argentina, pero me imagino que pasa también en Chile y en cualquier lugar, es la importancia de la inversión, ¿no? La importancia de la inversión para generar empleo, para generar mejoras de productividad, por lo tanto, una mejora en la calidad de vida de la población, manifestada en mejores salarios. Acá el punto fue cómo todos estos cambios impactaron en la inversión, ¿verdad? Claro, claro. Claro, uno de los canales a través de los cuales el crecimiento de Chile colapsó fue la caída de la inversión. Aumentó la incerteza, aumentó la volatilidad de incerteza y de volatilidad política, y eso impactó negativamente la acumulación de capital y la inversión. O bueno, sobre todo por este riesgo, ¿no es cierto?, que te iban a cambiar la constitución, te iban a cambiar la forma de elegir a los representantes en la democracia, cambiaron las reglas del juego con respecto a los gobiernos corporativos, respecto a los impuestos que tenían las empresas, ¿no es cierto? Entonces, hubo mucho ruido en muy poco tiempo que causó, ¿no es cierto?, una caída considerable de la inversión. Y que se traduce, ¿no es cierto?, eventualmente en una década de crecimiento casi cero, por así decirlo. Bueno, exactamente. Entonces ahí vemos este gráfico, ¿no? Donde hay una línea celeste o azul que queda por debajo de una línea roja que continúa creciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados de este cambio de políticas antiliberales, digamos? Claro, bueno, como ven en el gráfico, ¿no?, el contrafactual chileno, es decir, este sintético, crece, ¿no es cierto?, continúa a crecer de forma mucho más acelerada que el verdadero Chile, y quizás de forma más interesante, el gráfico que sigue, eh, que es un gráfico que tiene como un filtro que como de cierta manera limpia el ruido estadístico del crecimiento, es más elocuente, ¿no es cierto?, muestra claramente que el Chile real se estancó particularmente desde el 2014 en adelante, mientras que el Chile sintético, el contrafactual, sigue creciendo casi como por inercia, como ocurría antes de las reformas del 2014. Entonces, eso eh, señala que hubo un efecto de largo plazo, que no es solo una cosa de corto plazo, sino que señala que hay una tendencia que se quebró, ¿no es cierto? Hay una tendencia no de un año, 2 años, sino que una tendencia de largo plazo que pareciera haberse quebrado. Y efectivamente Chile
en los últimos 10 años, es decir, desde 2014 hasta el 2024, llevamos 10 años donde Chile prácticamente no crece. Y nosotros creemos, a través de estos resultados, que esta atrofia económica chilena es debido a este cambio de régimen político que ocurrió en el 2014. ¿Y cómo se traduce eso a nivel empírico? Bueno, nosotros estimamos que en esos pequeños 5 años, esos primeros 5 años de la divergencia, se traducen aproximadamente en un 10% del PIB real de Chile, es decir, $1.500 de crecimiento per cápita, que es un número considerable. O sea que 5 años después de las reformas, en el año 2019, el ciudadano chileno promedio tenía un ingreso per cápita, bueno, tenía un ingreso $1.500 inferior al que podría haber tenido si no se hubieran implementado estas reformas de corte antiliberal, ¿verdad? Exacto, exacto. La penalización, es decir, en 5 años hubo una penalización del 10% del PIB real. Real, no nominal, real. Eso es un número, es casi una gran depresión, prácticamente, a Es, nivel acumulado. es un montón, realmente, es enorme. Em, bueno, clarísimo. Muchas gracias por todo esto que nos has dicho hasta ahora. La pregunta ahora es, ¿cómo ves el futuro de Chile? O sea, uno diría, a partir del 2019 se radicaliza la política en Chile, aparece Boric, ¿no? Que parecía como el más izquierdista de los izquierdistas, pero sin embargo parece que el gran problema fue Bachelet, ¿no? Em, Claro. después vino Piñera. ¿Qué pasa a futuro? ¿Cómo ves a Chile de acá en adelante en base a esto que han analizado? ¿Se puede revertir esta tendencia? Claro, bueno, como te decía, el número es muy grande, es estadísticamente significativo, es enorme, es 10% del PIB real, casi $1.500 per cápita por persona, pero quizá aún más grave es el efecto tendencial, ¿no es cierto? Este gráfico de la tendencia, que significa que pareciera que si Chile sigue ceteris paribus como está hoy, no hay forma de que crezca prácticamente, está completamente parado, no hay forma de que Chile crezca, quizá por la inercia, quizá puede haber otro boom de los commodities o el boom del litio, ¿no es cierto? Y quizá por inercia algo puede aumentar. Pero si algo sabemos de la teoría económica y del crecimiento es que la única forma que un país se desarrolle es que tenga tasas de crecimiento sostenidas, aunque sean bajas, ¿no es cierto? 2%, pero si lo hace por 10 años, el país cambia, ¿no es cierto? Esa idea del crecimiento sostenido pareciera ser que ya está fuera de discusión si vemos al Chile ceteris paribus. El Chile como está no tiene forma de mover la aguja a nivel de crecimiento económico, desde mi perspectiva, de los resultados que extrapolo del paper. Y ahora, como decías tú, bueno, ¿qué queda para Chile? Como decías tú, bueno, el gobierno de Michelle Bachelet en 2014 causó un daño enorme, y obviamente tenemos, ¿no es cierto?, hoy un presidente profundamente antimercado y antineoliberal. Piensa tú que cuando Boric llega al poder, en su discurso del electoral para ser elegido presidente, él dijo que Chile va a ser el cementerio del neoliberalismo. Es decir, él quería llegar al poder con el objetivo de enterrar al neoliberalismo en Chile, es decir, destruir todas las reformas pro mercado, etcétera, etcétera. Obviamente, la retórica no se traduce en la realidad. El gobierno de Boris no ha sido tan dañino como lo fue el gobierno, paradojalmente, no ha sido tan dañino como fue el gobierno de Michelle Bachelet, pero Chile se encuentra atrapado porque no es capaz de deshacer esas políticas. Uno de los grandes problemas que tiene Chile es su sistema electoral. La reforma electoral del 2014 hizo que tengamos un sistema electoral que no incentiva acuerdos, porque generó una fragmentación política. Chile, de cierta manera, como que cayó como en lo que cayó Perú. Cayó en alta fragmentación, ¿no es cierto? Altos partidos pequeños de nicho que se pelean entre ellos, que tienen visiones, ¿no es cierto?, radicales, y no les interesa llegar a consenso porque le responden a pequeños electorados que los votan. Y mientras uno tenga un pequeño nicho de electorados que te votan, uno tiene una oposición radical porque le responde a ellos, y gracias a las reformas electorales, con esas minorías, uno puede llegar al poder o llegar a representantes, ¿no es cierto?, en el Congreso o en el Senado. Entonces, el sistema político chileno actual premia a ese tipo de partidos radicales, fragmentados, pequeños de nicho, y penaliza estos grandes acuerdos que ocurrieron en los años 90. Entonces, paradojalmente, quizás la reforma que más daño hizo en el largo plazo es la reforma política porque no permite desmontar
todas las políticas públicas que se hicieron mal en esa época. Por ejemplo, reformar la reforma educacional, reformar los impuestos, ¿no es cierto? Rehacer, ¿no es cierto? Todo el sistema tributario que hizo Michelle Bachelet. Entonces, hoy Chile se encuentra en un problema porque su sistema político no permite echar pie atrás, porque hay mucha fragmentación política. Entonces, yo creo quizá que antes de poder arreglar la economía, hay que arreglar el sistema político para después tratar de arreglar la política. Pero eso estamos hablando de al menos 5 años. Está buenísimo esto que decís. A ver si lo que digo es cierto en base a lo que escucho y lo que vengo viendo de los últimos años de Chile. Boric, como vos decías, asume con una retórica muy anticapitalista, también con el Partido Comunista dentro de la coalición y demás, pero no ha podido realmente llevar adelante sus No, reformas. De hecho, su proyecto de reforma constitucional terminó casi en la nada, digamos. Pero también va a pasar lo mismo si asume un gobierno pro mercado que vos claro, dirías no va a poder realizar reformas claro, pro mercado porque la fragmentación es tan grande que al final parecería que están medio condenados a la parálisis. Este sería el claro. diagnóstico. Claro, estamos como en un equilibrio negativo donde ninguno puede cambiar las reglas del juego porque la fragmentación política no lo permite. Entonces, mientras Chile no sea capaz de cambiar el sistema político para bien, porque también se puede cambiar las cosas para peor, Chile va a seguir estancado económicamente. Entonces, yo creo que el gran problema, obviamente hay enormes reformas económicas que se podrían hacer para mejorar la productividad, no sé, bajar los impuestos, pero yo veo enfocarse en la economía hoy sería como poner la carreta antes de los bueyes, porque creo que los bueyes sería la reforma electoral. Y de hecho, no sé si usted sabía, en la última reforma constitucional, en la última campaña de la nueva constitución, uno de los grandes como argumentos a favor de la segunda convención constitucional era que permitía cambiar el sistema político. Lamentablemente se rechazó, las personas rechazaron ese proyecto, entonces todavía queda pendiente esa como contrarreforma electoral que nos permita deshacer o desenmarañar ese entuerto político que creó el 2014. Entonces piensa que ya estamos hace una década en parálisis política, que genera parálisis económica, pero no podemos arreglar la parálisis económica si no arreglamos antes la parálisis política. Entonces, pero es un problema como te decía, al menos de aquí a 5 años. Clarísimo, clarísimo. Bueno, evidentemente este es un caso más de la importancia de las instituciones, de las políticas públicas y su impacto en el crecimiento económico. Bueno, agradecerte profundamente por el trabajo que escribieron, un saludo también a tus coautores y por dedicarle este tiempo a esta charla. Te dejo cerrar con el comentario que quieras. Y bueno, muchas gracias, Pablo, por esta conversación. Sí, no, muchas gracias a ti, Iván, por invitarme. Les recuerdo, el paper está disponible en ResearchGate y está disponible también en mi página personal. Ahí tú puedes poner el link. Sí, sí. Está en formato de working paper, así que cualquier interesado puede descargarlo o preguntarme a mí, yo les puedo mandar la versión. Y lo interesante, quizás, nosotros cuando concluimos en las últimas palabras como cierre, yo creo que es importante entender la importancia también, como decías tú, las instituciones son importantísimas, pero quizá también es importante entender cómo la ideología, ¿no es cierto?, puede jugar un rol para bien o para mal, ¿no es cierto? Como decía la famosa frase de Keynes, ¿no es cierto? Todos de cierta manera respondemos a algún economista muerto, a la idea de algún economista muerto, ¿no es cierto? Después de la ideología, como decía también el premio Nobel de Economía Douglas North, es muy importante. Y quizá Chile, tristemente, ¿no es cierto?, el claro ejemplo de cuánto puede pesar la ideología o de cierta manera ideas malas, ¿no es cierto?, en el desarrollo de un país, haciendo que no podamos salir de un entuerto autogenerado. Esa es como la cosa más paradojal, ¿no es cierto? Es como que nos disparamos en el pie, y no podemos arreglarlo porque estamos dentro de este sistema que nosotros nos disparamos. Entonces, es interesante porque de cierta manera arroja luz. eh, en la literatura se habla mucho, ¿no es cierto?, de los procesos de liberación económica, ¿no es cierto? Se ha estudiado mucho, ¿no es cierto?, el Washington Consensus, los procesos de privatización. Hay muchos papers estudiando, ¿no es cierto?, cómo la liberalización trajo muchas cosas positivas en el mundo. Pero hay muy pocos papers que hacen como lo que estamos haciendo nosotros, que tratar de estudiar los casos anti-liberalización, los casos de retórica anti-mercado y cuáles son, ¿no es cierto?, sus daños con esta ideología a la prosperidad de los países, sobre todo en países que son tan propensos a la ideología, ¿no es cierto?, anti-mercado como los países latinoamericanos. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Pablo. Abrazo y que tenga buena semana. Muchas gracias por invitarme.